fue muy loco como sucedió todo, porque de pasar a tener quizá una propuesta cada 2 semanas, me empezaron a llegar 3, 4, 5 propuestas por semana. Y de empresas norteamericanas y empresas de primer nivel también de acá de Latinoamérica. Para el puesto que yo apuntaba, también de seniority alto, y también con un buen salario. Sinceramente, en un momento como que se descontroló un poco porque llegaban tantas cosas que yo tenía que ir descartando un poco. A mí me sirvió muchísimo tener un montón de alternativas. También cómo venderse, de cómo los recruiters te ven a vos, cómo te encuentran. A mí me ayudó muchísimo. Buenas, Mauri, querido, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Muy bien, bienvenido al cafecito. Hoy vamos a hablar un poquito sobre tu proceso. Me parece un proceso muy interesante, fue bastante particular porque fue un poquito alocado el ritmo y la tasa de cambio que tuviste por ahí ¿cuánto fue? No sé, unas 2 semanitas a partir de que hicimos el perfil, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Fue en muy poco tiempo. Bien, bien. Mauri, bueno, para comenzar me encantaría que nos cuentes un poquito quién sos, a qué te dedicás, un poquito sobre vos a nivel personal. Bueno, a ver, soy de Villa Gesell, tengo 37 años. Pasé por varios rubros, estudié medicina, estudié ciencias físicas. Me di cuenta que no era lo mío. Bueno, por una cuestión o la otra, alguien se me acercó y me dijo, ¿y por qué no probas con programación? Y fue amor a primera vista. Desde ese día encontré lo que quería hacer, me llena todo el alma programar. La verdad que a veces digo que no lo siento como un trabajo y amo estar acá enfrente de la computadora creando soluciones. Empecé como frontend, lo cual también me ayudó un poco a ver el lado del cliente, el lado de la experiencia de usuario. Y hoy en día soy backend, aunque puedo hacer un poco las dos cosas. Pero bueno, también el backend tiene su magia, arquitectura, patrón de diseño. Y bueno, empecé de a poquito, startup chiquita, fui de a poco creciendo. Y bueno, hoy en día conseguí un puesto en una empresa importante que es una empresa que vende plataformas para apuestas deportivas, muy grosa. Es un mundo muy dinámico, un mundo lleno de complejidad, que bueno, para mí va a ser un buen desafío y la verdad que estoy feliz de haber logrado esto. Me gustaría que nos cuentes un poco en esta evolución, vos te encontrabas en un laburo que por alguna razón no te cerraba tanto, no vamos a hablar tanto de eso, pero sí por ahí, ¿qué por ahí estaba pasando que te hizo decir, ok, mira, quiero dar un cambio, quiero dar un paso, por ahí a nivel personal, no tanto en cuanto a la empresa? Una red flag que apareció en mi vida fue que yo amo sentarme acá, levantarme, empezar a codear, empezar a buscar soluciones, interactuar con, obviamente, mis compañeros, ver lo que hemos logrado y decir, ¡fua! Qué loco lo que hicimos! Y cuando eso ya empieza a degradarse, cuando estás en un lugar que por ahí el estrés, por ahí ciertas interacciones, formas culturales distintas, puede ser lo que sea, te socava ese sentimiento y ahí es cuando decís, hay algo que está mal, hay algo que yo no quiero. Tuve muchos años haciéndome de otra forma, sintiéndome bien haciendo esto y cuando estás en un lugar que no va, esto también, como decimos, es un feeling, es algo que te decís, hay que estar muy conectado con lo que uno siente, porque si uno no le da bola a lo que siente, y se dice en modo automático y de repente te empezás a pelear con personas, empiezas a tener mal humor y no decís, che, pero ¿por qué estoy de mal humor? Es porque algo está pasando. Entonces fue lo que me llevó a hacer el cambio y yo veía también que por ahí necesitaba ayuda, porque solo uno no tiene el tiempo suficiente o también no sabe. Hay muchas cosas que no sabe y está bien admitir que uno sabe. Entonces ahí fue cuando los conocí a ustedes. ¿Tenés en claro qué situaciones o qué pautas por ahí tengo esta sensación con estos chicos, con Sporting Experts o de parte propia, sino qué cuestiones te dijeron por ahí necesitas una mano, por ahí no es el método que estás siguiendo? Bueno, a mí me gustó los videos porque yo de todos los videos que yo veía, principalmente tuyo, Nico, era, che, es verdad lo que estás diciendo. Tal cual, es como cuando vas a un monólogo y decís, tal cual. Pero en esto era tal cual cómo está el mercado laboral y cómo hay una barrera invisible entre lo que uno quiere alcanzar. Porque yo me acuerdo que en su momento a mí me llegaban ofertas laborales, pero eran ofertas laborales muy poco atractivas. Me acuerdo una vez entrevistarme con una persona que no tenía ganas. Era como, ni siquiera investigaban sobre mi perfil, era todo malo. Entonces tengo conocidos que están en lugares muy buenos. ¿Dónde está eso? Porque no lo puedo, no llego. Hay como una barrera que no me deja. En mi caso no era por ahí desenvolverme en entrevistas, pero sí llegar a esa parte de donde uno no llega
normalmente haciendo cosas, digamos, simples. Aprovechando esto, me gustaría meternos un poco en fue el proceso, pero me gustaría que nos cuentes un poco desde tu punto de vista, qué fue lo que hicimos principalmente en este proceso, qué resultados vos empezaste a notar a partir de esto. Lo que destaco es el acompañamiento continuo en todo momento. Eso es como lo base, de no sentir que uno molesta o no sé, o no se siente escuchado, sino todo lo contrario. Primer día hablé con vos, Nico, con el equipo, y todo el tiempo un feedback, todo el tiempo yo veía que estaban haciendo cosas para ayudarme. Y a veces, a mí lo que también me llamó la atención es que ustedes tienen, obviamente, ciertas iteraciones, cierto refinamiento, tienen varios ángulos, saben cómo es la persona, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y base a eso van poniendo un huevo en cada canasta, y eso es espectacular, porque yo lo que noto es eso, de que si no era por acá, era por allá, y así, y lo iba a lograr en algún momento. Si era por mí solo, yo la verdad que no conocía, y ustedes me mostraron esos caminos posibles, esos hacks. También creer en uno mismo. Primero que vos comentás siempre, Nico, tienes que creer en vos. Es muy importante el papel de uno mismo, porque uno es el que va a conseguir el trabajo, uno es el que va a estar en la entrevista hablando. Entonces, por ese lado me sentí muy cómodo, muy respaldado. Después vino la optimización de que es mi perfil, de mi currículum, mi perfil de LinkedIn. Todo eso fue, la verdad, que camino lo que yo necesitaba como para tener ese boost e ir a donde yo quería ir. Gracias por todo lo que dijiste, me parece hermoso. Gracias por valorarlo. Un laburo que hacemos que a todo el equipo nos encanta lo que hacemos, amamos lo que hacemos, por eso estamos acá. Pero es hermoso también del otro lado recibir este tipo de feedback, ver que el cliente lo ve, que lo percibe, que lo agradece. Así que de mi parte, bueno, gracias también. Me encantaría si nos podés contar un poquito qué resultados puede conseguir un perfil. Vamos a hacerlo bien específico, como el tuyo. Vos sos un Senior Software Developer que está sobre todo más enfocado a backend. Después de hacer una optimización, y esto es algo que ya te digo, mucha gente ni nos cree que se puede lograr, por eso me encanta que lo pueda decir alguien que lo vivió en carne propia. ¿Cómo cambió por ahí los resultados? ¿Cuántas entrevistas te estaban invitando por semana a partir de que optimizamos, si querés un promedio? ¿Qué rangos salariales te empezaron a ofrecer en estas entrevistas? Contanos un poquito para tu caso, que es Senior Software Engineer. Fue muy loco como sucedió todo, porque de pasar a tener quizá una propuesta cada 2 semanas o cada semana, me empezaron a llegar 3, 4, 5 propuestas por semana. Y de empresas norteamericanas y de empresas de primer nivel también de acá, de todo lo que es Latinoamérica, para el puesto que yo apuntaba, también de seniority alto, y también con un buen salario, buenos beneficios. Sinceramente, en un momento como que se descontroló un poco, porque llegaban tantas cosas que yo tenía que ir descartando un poco. Uno hace siempre un chequeo de qué empresa sí, qué empresa no, así que por ese lado fue un boom, y a mí me sirvió muchísimo tener un montón de alternativas, también un poco conocer un poco todo este mundo de la optimización, de cómo venderse, de cómo los recruiters te ven a vos, cómo te encuentran. A mí me ayudó muchísimo. Y me encantaría saber estas entrevistas, no sé si con todas habrás llegado a hablar de rangos salariales, imagino que no con todas, pero más o menos para tener un poquito un target, ¿no? Para un Senior Software Engineer, ¿a cuánto se puede apuntar? ¿Qué rango de mercado vos estuviste viendo en estas entrevistas? Empresas quizá no norteamericanas, estamos hablando de piso ya por arriba de los $4.000, pero si hablamos de empresas norteamericanas, vamos arriba de 5.000. Depende, obviamente, quizá algunas tengan algún que otro proceso distinto de entrevistas, algunas tienen challenge, tienen live coding, lo que sea, pero estamos hablando de un rango salarial altísimo. Y hoy básicamente nuestra reunión era también para charlar un poco el laburo que conseguiste, así que me encantaría que nos cuentes un poco de la empresa, del producto, de qué fue lo que te motivó a decir, sí, es por acá, voy a meterle, voy a avanzar. Es una empresa que vende plataformas de apuestas deportivas, muy interesante en el sentido de que hay una lógica muy compleja detrás, se necesita mucho real time de data, te están pidiendo herramientas que necesitan que se procese rápido la información, que todo se muestre muy rápido. El desafío también está detrás de él, aumentar un poco el caudal de información, aumentar el caudal de clientes. Y eso siempre es lindo para un programador, que empezar a ayudar a que una empresa crezca. También, bueno, tenía compañeros que justamente que trabajaban ahí, me hablaron muy bien. Me dijeron principalmente que el ambiente es muy bueno. Yo destaco eso también. Yo lo que noto también es que en este tipo de empresas los ambientes laborales son muy buenos. La plata por sí sola no es un peso importante, sino también la cultura, cómo te sentís acompañado, los compañeros que tenés. Por eso también yo quería explorar estas alternativas, porque sabía que hay mucho beneficio en trabajar en este tipo de empresas.
Para mí, de nuevo, encantado de poder festejar juntos este logro. La realidad es que te lo decía desde que comenzamos a charlar, tenés una energía que es súper positiva, creo que eso es enorme, es parte de un proceso de búsqueda y es muy difícil, ¿no? Mantenerse positivo, por ahí cuando ves que faltan los resultados, que te rechazan o lo que sea. Yo creo que siempre mantuviste esa esencia tuya de tirar para adelante, de siempre regalar una sonrisa, de ser agradecido también con todo lo que uno va viviendo, así que de mi parte ha sido un gustazo y me gustaría cerrar este ping-pong con alguna recomendación que le quieras dejar a un software developer senior que está en una situación parecida a la tuya, en la cual por ahí no se encuentra mucho con ya sea su empresa, el ambiente en su empresa, o que por ahí no se siente valorado tal vez más bien desde la parte económica actual. El principal consejo que le puedo dar a alguien, primero se escuche a uno mismo, se escuche si está bien, se analice si está bien o no, qué es lo que quiere, qué le gustaría, qué apunta para el futuro. Entonces, en base a eso, saber que nada va a llegar de arriba, muy difícil que las cosas caigan del cielo. Entonces uno tiene que salir de esa zona de confort, salir de esa costumbre a la que uno cae, porque obviamente a veces se hace una rutina, pero empezar a actuar. No todo es color de rosas, pero vas a llegar al lugar donde tenés que llegar porque no paraste de actuar, no paraste de seguir, tarde o temprano llega. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por prestarte también a compartirnos tu experiencia. Es súper valioso todo lo que nos pudiste compartir. Perfecto, Nico, muchísimas gracias por todo, saludo a todo el equipo y bueno, ahí estamos en contacto para continuar.